Muy, pero muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en este espacio número 6 de este programa que comprenden 7 módulos. Estamos en el número 6. Los que no han podido ver los módulos anteriores pueden entrar a la página de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Su canal de YouTube están grabados cada uno de los webinars que hemos ido haciendo durante todas estas semanas. Quiero antes de iniciar pedirles por favor nuevamente que mantengan sus cámaras apagadas, el micrófono apagado para poder tener una mejor transmisión debido a que al abrir las cámaras también el sistema de la internet se pone bastante lento la transmisión y además que estamos haciendo una grabación simultánea que va a quedar grabado dentro de las redes sociales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Quiero darle nuevamente la bienvenida a todos. Me siento muy contento, alegre de poder estar nuevamente con ustedes para brindarles este espacio, esta enseñanza que lleva como título las habilidades pedagógicas para formar mentes brillantes. Pienso que debe ser uno de los retos más grandes de nuestra vida por poder formar personas o mentes brillantes. Eso es uno de los retos que nosotros como seres humanos deberíamos de realizar. Es una de las cosas que deberíamos de trabajar. Y hoy, fundando todas estas herramientas que están fundadas en la inteligencia de Cristo, la inteligencia emocional de Cristo, como les he repetido en algunas ocasiones, en los webinars anteriores, hemos querido agarrar la parte psicológica, sociológica, psiquiátrica de los comportamientos emocionales de Jesús, su comportamiento de su mente, cómo él respondía a los estímulos emocionales, cómo respondía hacia las circunstancias, a las situaciones de su vida. Y estamos tomando como ejemplo su inteligencia para brindarnos estas capacitaciones que nos van a servir de gran ayuda a nuestra historia, a nuestra vida. Durante las últimas semanas hemos estado trabajando en la construcción de los pensamientos, cómo filtrar las emociones, cómo la empatía, cómo desarrollar esa capacidad, cómo reinventarnos en los momentos de dificultad en caos y sobre todo la resiliencia que nace en nosotros, que las tenemos todos los seres humanos, la poseemos, todas las tenemos, pero que en el camino de nuestra vida la vamos desarrollando en algunas personas en mayor forma, en mayor ámbito. Este día, hoy, maravillosamente vamos a trabajar estas habilidades pedagógicas que fueron estudios, han sido estudios por más de 20 años del doctor Augusto Curi, donde yo he tomado prácticamente todas las fuentes y la información sobre una teoría que se llama la teoría multifocal, que es que nos explica cómo la mente observa, cómo la mente graba y que nosotros tenemos diferentes metodologías o diferentes formas de grabación en nuestro interior, cómo esa manera multifocal va desarrollando nuestras actitudes, nuestros comportamientos y cómo ella podría fundar en convertirnos en verdaderos autores de nuestra propia historia. Una de las cosas que he estudiado y he analizado durante toda mi vida es que las circunstancias, las historias, las circunstancias y las situaciones que van viviendo y van pasando en nuestra vida nos van condicionando nuestras actitudes. Vuelvo nuevamente a pedirles el favor que apaguen las cámaras, pongan en silencio los micrófonos para que podamos tener una mejor transmisión y ya con esto doy inicio a este programa, este webinar el día de hoy que se llama Habilidades Pedagógicas para formar mentes brillantes. Durante mi vida, durante la historia de mi vida, les contaba anteriormente en uno de los webinars anteriores que yo solía ir a las casas, a la finca de mis abuelos cuando era niño. Íbamos allá, yo compartía con mi abuelo muchas experiencias, muchos aprendizajes, principalmente en el área comercial. Mi abuelo era un comerciante total y utilizó su finca como una
granja de autosostenimiento, una granja donde se mantenía pocos productos, pero de un nivel de calidad. Y bueno, yo compartía mucho. Pero hay una experiencia muy interesante que quiero compartirles el día de hoy. Y es que en esa finca había una piscina. En esa finca había una piscina que yo me motivaba todos los fines de semana a poder estar allí en esa finca disfrutando esos pequeños momentos de satisfacción que un niño, todos niños tienen. En esos momentos no contábamos con muchos elementos como flotadores, cosas así, así que teníamos que ser creativos. Y como ven en la foto, es una foto mía cuando tenía aproximadamente 7, 8 años. Creo que con la mirada, con la foto, el rostro muestra que estaba contento. Y es lo que nosotros los niños de alguna manera construyen. Momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos maravillosos. Pero quiero hacerles la colación a este tema fundamental. En esa finca, cerca de esa piscina, había una habitación que constantemente cuando llegaba tenía un candado puesto. Yo me hacía la pregunta, yo miraba que esa habitación la tenían salvaguardada con ese candado y durante muchos tiempo que llegaba a la finca me encontraba con esta situación, pero un día pasó algo inusual. Sucede que cuando llego el candado estaba abierto, así que la curiosidad fue más allá en mi vida, la curiosidad me dio por abrir para saber qué era tan valioso que era necesario tenerlo dentro de esa habitación y más teniéndolo con un candado. Y curiosamente, cuando abro la habitación, me encuentro con una cantidad de chécheres, vamos a ponerle basura, cosas bastante viejas, bastante sucias, unas encima de otras. Eran tantas cosas que habían ahí que era imposible poder determinar, era imposible poder determinar qué exactamente había dentro de esa habitación. Así que esto me dejó todavía más curioso, porque me hacía la pregunta, ¿qué era tan importante? Si yo lo único que veía era basura, ¿qué era tan importante tener eso con un candado? Así que yo me animé a preguntarle a mi tía, que era la persona que tenía más a mi lado, cerca, y le pregunté que cuál era la razón de que esa habitación llena de basura tenía un candado, y ella sencillamente me contestó, porque en algún momento de la vida, en ese transcurso de la historia, muchas de las cosas que están allí fueron usadas y tenían una función y eran utilizadas para un fin. Y que las habían guardado por si en algún momento requerían o las necesitaban. Ya sabían dónde ir a buscarla. Y esto lo único que me hace ver en esta historia es que nuestra mente es exactamente de la misma manera. Durante el transcurso de nuestra historia, en el transcurso de nuestra vida, solemos tener muchas experiencias buenas, también malas, historias neutras que no generan emociones, pero la gran mayoría de las emociones positivas o negativas van siendo alojadas en los archivos de nuestra memoria, convirtiendo nuestra mente en una gran depósito de basura. Y la verdad que los registros no dependen de nosotros mismos, porque son registros automáticos que la memoria va haciendo, que no pide permiso como una computadora en un momento dado de grabar ciertos aspectos que a nosotros nos interesan. El registro automático de la memoria que hemos ido estudiando en los módulos anteriores va grabando automáticamente dentro de nuestra mente muchos acontecimientos que de alguna manera son revividos a través de las nuevas experiencias que vamos teniendo. Yo les voy a pedir por favor a las personas que están llegando que por favor silencien sus micrófonos para poder que no interrumpa y podamos todos escuchar la grabación que se va dando. Les agradezco muchísimo. Entonces, como les contaba, cada una de estas experiencias que se van alojando en nuestra mente son experiencias que se van acumulando, se van haciendo como una acumulación que en un momento dado desarrollamos lo que llamamos el fenómeno de ventanas que he estado explicando. El fenómeno RAM
registra, vivimos y sentimos y pensamos, ese registro involuntario, pero que realmente no depende de nuestro yo. Nosotros tenemos un yo consciente, que es ese pensamiento crítico en el cual nosotros podemos decidir qué podemos introducir en nuestra mente. Pero hay muchos estímulos que son grabados en nuestro inconsciente que no nos piden el permiso, pero que se alojan a través de emociones, a través de sensaciones que nos van despertando algún tipo de ventana paralela. Todos los registros se materializan en ventanas, como les explicaba, en nuestra mente. Ventanas que son ventanas de registro de nuestra memoria. Vemos el mundo y nos relacionamos con él a través de esas ventanas. Por eso nosotros le damos un sentido a las cosas por esas ventanas que han sido grabadas, que nos van dando una descripción de lo que nosotros observamos en el mundo. El autoflujo, ¿qué es lo que hace? Sencillamente el autoflujo lee las ventanas de la memoria, las retroalimenta y las construye en pensamientos, ideas, sentimientos y fantasía, imágenes mentales. Por eso nosotros tenemos una gran capacidad de poder imaginar. Yo diría, y como leo en los libros del doctor Augusto Curi, nuestra mente nos brinda esa gran oportunidad de poder desarrollar los viajes más extraordinarios a través de nuestra mente, a través de nuestras fantasías. Nosotros podemos recorrer el mundo, poder tener las cosas más fantasiosas y todas ellas son desarrolladas a través de nuestra forma de ver, de la forma de nosotros de recrear a través de ese autoflujo en esas ventanas de la memoria. Hay una experiencia bastante interesante que yo leía de un profesor un profesor que fue ofendido por un alumno. Y claro, al ser ofendido por el alumno, desarrolló ventanas killer, que simplemente verlo le provocaba un sentimiento emocional de rechazo. Y por más que él trataba de poder librarse de ese pensamiento, pareciera como que reforzara más ese sentimiento o esa emoción. Y es que definitivamente el registro automático de nuestra memoria no depende de la voluntad humana, no depende definitivamente de nuestra voluntad humana. Y mientras más intenso intentemos rechazar esos pensamientos, esas ofensas, esas pérdidas, esos rechazos sociales, esas fallas o esas personas que de alguna manera nos han hecho algún daño, serán registrados en ventanas que nosotros le llamaremos ventanas killer, en ese fenómeno RAM. Pero ¿qué sucede? Que a veces el autoflujo va por esas ventanas y recrea nuevamente esa emoción, dándole una fuerza emocional a ese pensamiento. Yo no sé si usted ha tenido en un momento un pensamiento que parecía haberlo olvidado, alguna situación, pero que volvió a retornar en su imaginación, en sus fantasías, en su memoria, y volvió a generar ese mismo sentimiento. Pues cuando eso sucede, lo único que estamos haciendo es reforzar lo que llamamos una ventana killer doble P, que es una ventana reforzada que paralelamente ante otro acontecimiento vuelve nuevamente a reforzar esa emoción. Por eso es tan importante poder proteger nuestras emociones. Por eso es tan importante poder filtrar en los momentos de tensión nuestras emociones. Y para ello, lo hablé en el primer webinar, el primer módulo, pero lo voy a volver a repetir. Número 1, darse sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros damos algo, no debemos esperar que haya un retorno de eso que nosotros estamos dando. Cuando esa expectativa se genera y no se cumple, inmediatamente hay una fragmentación que nos conecta con esa ventana killer. Número 2, otra manera de filtrar definitivamente es no exigir lo que otros no pueden dar. Tenemos que ser conscientes que no podemos dar lo que otros poseen. O sea, no podemos exigirle a otra persona que nos dé algo que nunca ha tenido. Y eso definitivamente nos libera de esa tensión o nos hace filtrar esa tensión. Otro punto sería tomarse el tiempo para reaccionar, lo que yo le hablaba del 3 con 1, ¿no? 30
30 segundos de reaccionar, de pensar, un segundo de reaccionar. Tomarnos el tiempo. Y aquí en esos momentos de tensión es donde nosotros tenemos que aplicar el DCD que constantemente hemos estado hablándolo durante todo este programa, durante todo este proceso. El DCD, de dudar, criticar y determinar. En ese momento es el momento donde nosotros nos vamos a hacer un alto y vamos a filtrar esa tensión. El número cuarto, bueno, es el perdón, es perdonar porque detrás de una persona que hiere hay una persona herida. Así que la falta de perdón nos libera inmediatamente de construir ventanas killer WP. Y lo quinto es que nosotros debemos de conquistar primero la emoción para luego conquistar la razón. Por eso la construcción se materializa en nuevas ventanas que agregan a otros la formación de plataformas en nuestra mente. Cada vez que nosotros materializamos dentro de nuestro interior, el autoflujo lo que desarrolla son plataformas que convierten esas plataformas en nuestras creencias y esas creencias también van a ser convertidas en nuestras acciones o nuestras actitudes. El circuito cerrado de la memoria, que les hablé prácticamente en el webinar anterior, ¿qué hace? Aprisiona el yo. Así que cuando hay un estímulo emocional en un momento dado en nuestra vida, el circuito cerrado de la memoria cierra como pasaba en esa habitación con un candado y no permite que el yo consciente pueda gobernar en ese momento. Y lo único que está dando, girando en ese lugar es el autoflujo que está recreando a través de fantasías, recreando a través de experiencias y emociones, sentimientos que nosotros no queremos y que lo único que estamos haciendo es sobrellevar o sobredimensionar las situaciones. Por eso tenemos que pensar, detenernos un momento y pensar cuántas veces en nuestra vida hemos cometido un error y tenemos las mismas reacciones y pensamos y decimos, ¿sabes qué? Es que yo no quiero actuar de esa manera. Es que no sé por qué soy impulsivo. No sé por qué se me vuela la cabeza. Con expresiones que a veces escucho. No sé por qué hay algo que me sale de mi interior y me hace reaccionar de la manera que no hacemos. Y cuando esas cosas sí suceden, se está suscitando, se está dando que hay el circuito cerrado de la memoria ha trancado la experiencia emocional y no permite que el área consciente. Y por eso que en ese momento, cuando tenemos esa emoción, debemos aplicar el DCD y empezar a aprender a proteger nuestra emoción. Como les explicaba que esto ocurre cuando el yo no cumple el papel como administrador de la mente, no actúa firmemente en el proceso de transformación. El yo consciente nos permite construir firmemente esos procesos en nuestra mente, la construcción de nuestros pensamientos para poder tener la emoción acorde o la emoción que nosotros deseamos. Y al formarse esas plataformas o ventanas, el autoflujo desarrolla una lectura viciada, que era lo que yo les decía. Vuelve a repetir la historia generando pensamientos que al final se van a convertir en acciones repetitivas, tomándonos de víctima de la circunstancia y no siendo autores de nuestra propia historia. Podría decir que esas circunstancias o esas situaciones son las que están generando en nosotros mismos nuestras acciones. Por eso que muchos estímulos son pareados. ¿Qué quiero yo decir con eso? Pareado en nuestra psique. Que el gatillo detonador a través de los estímulos, una situación me genera un estímulo. Cuando yo tengo una situación parecida, hago como si fuera un pareo. Eso, al parearlo, me genera creencias que los publicistas de alguna manera también han sabido cómo sacarle provecho del comportamiento de cómo la mente funciona. Por eso nosotros a veces vemos modelos famosas y las asociamos con marcas o marcas de champú, por ejemplo, o con marcas o con ciertas líneas de productos, las asociamos de tal forma porque hacemos esos pareos mentales que nos generan algún tipo de emoción. La publicidad, por ejemplo, de la margarina, que asociamos de repente la mantequilla con una familia feliz. Bueno, son pareos que vamos haciendo
nosotros en nuestra psiquis. Por lo tanto, delante de un determinado estímulo, muchas experiencias son abiertas en nuestra psiquis. Cada vez que nosotros generamos un estímulo emocional, se abren nuevas ventanas. Por eso tenemos que aprender a filtrar esa emoción para convertirlas, esas ventanas, en plataformas light, plataformas saludables en nuestra vida. Cada uno de estos modelos, como les hablaba, son modelos paralelos que asociamos un modelo con un producto. Pero qué interesante es cuando hablamos de nuestros sueños. También podríamos hacer paralelos. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo puedo tener un sueño muy grande, desarrollar grandes cosas en mi vida. Toda la vida he tenido la emoción de generar, pero podemos desarrollar ventanas paralelas a ese sueño. Por ejemplo, no lo voy a poder conseguir, no tengo los recursos, para mí va a ser muy difícil, es que no tengo ayuda, y lo único que estoy haciendo es que el circuito cerrado de la memoria está trancando nuestras ventanas light y la está asfixiando con ventanas killer que van ahogando nuestros comportamientos. ¿Qué va a suceder con una persona que ha desarrollado estas ventanas paralelas? Sencillamente va a desistir o va a renunciar a sus sueños. O va a pasar el tiempo en su vida, va a mirar hacia atrás y se va a dar cuenta de que los sueños que quedaron sencillamente en el olvido. Por eso que cuando nosotros tenemos sueños, tenemos que también meterle disciplina a eso, trabajar en un entrenamiento de desarrollar ventanas paralelas para poder construir la historia que nosotros queremos. Por eso también podemos tener ventanas paralelas, por ejemplo, un regaño y ser más cariñoso. Pueden ser ventanas que tú sabes que cuando alguien te llama la atención, te dice algo, no te lo está diciendo desde el ámbito de la maldad, de la tristeza o de la rabia o de la ira, te lo está diciendo desde el ámbito de la felicidad, de la ayuda, de hacerte crecer. Y si tú construyes esos pensamientos, esas ventanas paralelas, vas a poder aprovechar la vida desde una manera muy importante y de una manera muy saludable. Por eso es importante comprender que la emoción determina la calidad del registro que nosotros tengamos. La emoción la va a determinar y las experiencias de alto volumen tensional son registradas como ventanas killer, vuelvo y repito, en el centro de nuestro inconsciente y van a ser usadas en ese uso continuo de nuestra memoria. La emoción no solo determina la calidad, como les decía, de nuestro registro de las experiencias, sino también es el grado de la apertura que le vamos a dar a esas ventanas. Podemos cerrar nuestras ventanas en momentos dados si nosotros no sabemos filtrarlo. Y vuelvo y repito, nunca se olvide que usted debe ser el autor de su propia historia. Gestione sus pensamientos, administre su emoción, dude de la incapacidad, cuestione la fragilidad, vea las cosas con múltiples ángulos, trabaje el DCD y trabaje la mesa redonda. En el webinar anterior les hablé de esos dos primeros elementos, dudar, criticar y determinar como la primera herramienta para poder contrarrestar o filtrar esos estímulos estresantes. O sea, esa herramienta solamente va a ser usada en los momentos de tensión. Pero en la mesa redonda del yo, son esos momentos donde nuestras cartas las ponemos en la mesa y le damos diferentes miradas a las circunstancias o a las situaciones. Por eso podría decir que hay ricos miserables y miserables ricos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que es posible que nosotros podamos tener una vida adulta, una vida adulta feliz, vamos a ponerlo, aún habiendo tenido una vida o una niñez o una infancia traumática o dolorosa, de momentos difíciles. Si aprendemos a reconstruir cómo vivimos en nuestros pensamientos y en nuestra emoción en esa vida, vamos a tener definitivamente una vida saludable si aprendemos a poder construir esos pensamientos. Podemos tener una vida angustiante, como les expliqué, aún habiendo tenido una cuna de oro, perdón, disculpen. Podemos no tenido situaciones angustiantes o traumáticas,
pero aún podemos sentirnos infelices porque no estamos llenando las expectativas que nosotros tenemos. Por eso hay ricos que viven miserables y miserables que hacen de cada día un espectáculo de nuestra vida. Y esto me trae un recuerdo, por ejemplo, me trae un recuerdo de un amigo que hace poco me contaba que para el mundial del año pasado, el último mundial que se tuvo en Brasil, ellos pagaron un dinero, ellos son colombianos, pagaron un dinero bastante grande para poder ver los partidos de fútbol en Brasil. Y resulta que cuando llegan a Brasilia se encuentran con la realidad que no había vuelos directos hacia el lugar, el pueblito donde se iban a desarrollar los juegos. Y el viaje en transporte duraba como 25 horas. Era una cosa que era imposible viajar. Además que él estaba viajando con su papá, un señor bastante mayor. Y me cuenta la historia que, bueno, tuvieron que negociar, conseguir una avioneta. La cosa fue que llegaron, porque digo, habían pagado para las entradas y para poder tener esa experiencia, para detenerse en ese momento. Dice que cuando llegan al lugar tienen otro problema. El siguiente problema era que no había dónde quedarse. Estaban todos los hoteles ocupados. Así que se hospedaron en un hotel, hostal o no sé cómo le llamarían, de media estrella. Así que él estaba muy preocupado por su papá, solamente consiguieron, eran 4 personas, consiguieron una habitación, así que él le cede un catre, literalmente un catre al papá para que durmiera, y él estaba sumamente angustiado por la experiencia que su papá estaba experimentando. A la mañana siguiente, dice que él se despierta muy temprano y no ve que su papá está allí. Así que abre la puerta en búsqueda y veía que viene el señor caminando con la camisa medio abierta, con la barriga medio abierta, en chancleta, gritando y diciendo: hijo, esto es maravilloso. Estamos en un lugar donde el hotel tiene micos, tiene monos. ¿Qué hotel incorpora la naturaleza? Y él se quedó pensando la manera de cómo él veía la vida. Y esto lo único que nos enseña es que nosotros podemos ser capaces de convertir los caos en grandes oportunidades creativas y desarrollar ventanas paralelas que nos permitan disfrutar los pequeños momentos de nuestra vida. Y hay veces que vivimos de una manera tan acelerada que nos vamos perdiendo esos pequeños detalles, esos pequeños momentos de nuestra vida, esos pequeños y maravillosos momentos donde nos revela que la vida es bella y que hay que vivirla y disfrutarla. Porque nos concentramos en los momentos, en la construcción de las experiencias ya vividas. Tenemos que darnos esa oportunidad de poder hacerlo. Ahorita voy a regalarles 4 elementos pedagógicos, 4 habilidades pedagógicas que el maestro de maestros desarrolló en esos hombres que estoy convencido que ni usted ni yo lo hubiéramos contratado para que fueran parte del equipo que iba a formar esta gran evangelización o este gran desarrollo de la cristiandad en el mundo. Jamás hubiéramos contratado a pescadores incultos, a personas que tuvieran pensamientos de esa manera, pero el maestro no desechaba en ningún momento a ninguna persona. Él tomaba todos los acontecimientos de la vida y los convertía en oportunidades para hacerle ver a las personas sus capacidades, su desarrollo y sus habilidades. Por eso desde pequeño nosotros nacemos con el impulso de cambiar. Queremos cambiar, buscar, hacer preguntas, descubrir, crear, producir, inventar y reinventar nuestro día a día en las diferentes situaciones de nuestra vida. Siempre estamos en esa búsqueda. Por eso la primera habilidad que nos muestra el maestro es el arte de la pregunta, el arte de la pregunta y la duda. Y es algo que yo, que trabajo bastante con jóvenes, estoy viendo que se ha ido perdiendo en la educación, se ha ido perdiendo porque la educación, yo digo que está fragmentada, la educación ha estado fallando porque
nos hemos convencido de convertir estudiantes en personas reproductoras y no pensadoras, no creativas. Y si nosotros queremos desarrollar mentes brillantes, tenemos que implementar esta habilidad pedagógica de desarrollar preguntas, dudas, y no suceder, como en muchas ocasiones sucede con niños, que ante las preguntas y ante las dudas, los maestros lo toman como desafíos o como molestia de un estudiante y no como un estudiante que quiere entender y comprender más lo que está aprendiendo. Algunos, cuando levantan la mano para hacer una pregunta en público, yo diría que sudan frío, quedan con la boca seca y hasta le da taticardia. La gran mayoría de nosotros posee esas secuelas causadas o perpetuadas por principios de una educación que se arrastra por siglos de siglos, que nos limita a través de dar contestaciones o consejos más de desarrollar el arte de la pregunta y la duda para que nosotros podamos entender y podamos abrir nuevas experiencias. Y el trabajo principal del maestro no es ofrecer las respuestas, sino podemos ver, él nunca daba las respuestas a nadie, sino que estimulaba a sus alumnos a que desarrollaran ese arte de pensar. En muchas ocasiones vemos que alguien le hacía una pregunta y él contestaba con una pregunta nuevamente, porque eso hacía que pensaran, eso hacía que analizaran, eso hacía que vieran la vida desde otra perspectiva. Cuando yo era niño, yo les comenté en los webinars anteriores que fui diagnosticado de una condición que se llama dislexia. La dislexia es una condición que dificulta el aprendizaje porque al ver tú las letras, las ves de manera invertida, o sea que te genera mucha dificultad en leer la escritura sin duda alguna. Pero encima de eso, encima de esa situación que yo tenía, yo nací siendo zurdo y en esos tiempos las bancas no estaban diseñadas para niños zurdos. Así que me obligaron a escribir con la mano derecha. Así que tenía, como decir, los cables totalmente invertidos. Mi escuela, para mí la escuela no era nada atractivo. Yo había desarrollado una ventana paralela. Escuela, pérdida, escuela, regaño, escuela, dificultad, escuela significaba sentirme inferior. ¿Quién se quiere sentir inferior en un momento dado? Nadie. Entonces yo fui desarrollando ventanas paralelas que se veían traducidas en mi comportamiento, en mis acciones. Era un niño totalmente, vamos a ponerlo, indisciplinado, pero era porque los maestros en ese momento no sabían cómo manejar un niño con estas condiciones. Así que yo me paraba constantemente. Es más, me habían puesto el apodo del soñador, porque mi mente se dedicaba a desconectarse de esas clases que para mí eran tediosas, incomprensibles, pero me disfrutaba en mi interior poder ver el mundo a través de la imaginación. Así que me llamaban el niño soñador. Mi madre constantemente vivía en la escuela por los reclamos constantes, que si las materias, que si me levantaba, que si cuestionaba, que si preguntaba, que siempre tenía algo que decir. Así que mi madre tristemente vivía en la escuela. Un día, como todos los días, suena la salida, vamos a tomar el bus del colegio y yo me monto en un bus como el que presento en esta imagen, un bus Volkswagen, de esos que tienen la nariz ñata, donde el motor se encuentra internamente dentro del bus. Como yo era un niño muy inquieto y era un niño que siempre estaba inventando y creando cosas, me habían fabricado un asiento al lado del chofer, un asiento que no existía. Habían puesto literalmente una tabla con un colchón encima de la tapa del motor para poder controlarme, porque sí sabían que si me iba para la parte de atrás es posible que ese bus no llegara a ningún lado. Así que ahí me sentaban. Y como todos los días el chofer arranca el bus, pero le daba dificultad en arrancar y a la tercera vez que se enciende, empieza a salir un humo debajo del asiento donde yo estaba sentado. Así que el chofer me corre hacia un lado, abre la tapa y lo único que sale es una llama, un fuego que empieza a ejercer dentro del bus.
El chofer rápidamente viendo la situación, abre la puerta, cierra la puerta y nos deja todos adentro del bus. Yo lo único que recuerdo en esas emociones y en esos llantos era el gritar de los niños y yo no sé qué pasó dentro de mí, pero yo di un salto a la parte de atrás y empecé a sacar a los niños por la ventana, sacaba los útiles de escolares y yo fui el último en salir. Me quemé parte del pantalón, el cabello, las cejas. Y llegaron los bomberos, apagaron el fuego. Así que a mi mamá la llaman a la casa, mi mamá contesta el teléfono, una llamada más del colegio. Y en ese momento que ella contesta y empieza a hablar, ella no sabe, no entiende lo que está sucediendo, si era que yo había ayudado a salvar a los niños o era que yo había incendiado el bus. No sabían qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero mi mamá va a la escuela y lo único que ve es a un niño todo quemado, pero todo lleno de gloria. Quiero hacerles a la colación esta historia, porque ese día empezaron a ver otras frases, otras palabras, otra construcción en mi mente, porque me sentía una persona importante, me sentía que había hecho algo bueno. Empecé a darme cuenta que tenía habilidades o tenía capacidades que otros de pronto no poseían, que era rápido en tomar decisiones asertivas, que era una persona que de alguna manera también tenía un sentimiento de ayuda hacia los demás. Y eso, esa experiencia de vida fue construyendo en mí ventanas paralelas que cuando venían esos sentimientos de falta, de incapacidad, que no podía lograrlo, me recordaba lo que esos bomberos me habían dado, me habían hecho capitán de los bomberos honoríficos por la valentía de haber tomado una decisión en un momento de salvar a unos niños. Y yo digo que en la vida uno tiene que rescatar todas las experiencias de la vida, todos los rescates que uno pueda tener para construir alrededor de los momentos y los hechos más difíciles de nuestra historia, construir esas plataformas live para poder darle un sentido multifocal a las situaciones o a las circunstancias que la vida nos va presentando. Número 2, segunda habilidad que usaba el maestro, definitivamente las parábolas. Las parábolas para mí son interesantes. Las parábolas o metáforas que son pequeños fragmentos de la historia, como que uno dice, el sol está muy brillante y así puede ser muy brillante tu vida. Entonces tú estás utilizando un elemento de la naturaleza como para poder recrear en la mente una metáfora, una analogía, una parábola para que la persona pueda entender. Qué maravilloso sería si los profesores implementaran en ese jardín mental de esos niños, sembraran ese arte de la duda, de la pregunta, que enseñaran a través de metáforas y parábolas y les desarrollaran la mente a los niños. Yo estoy convencido que tuviéramos una sociedad mejor, una sociedad más sana, una sociedad transparente, una sociedad más ética, una sociedad que pueda entender los valores más importantes, que al yo ponerme en la posición del otro, me estoy poniendo en la posición como si yo fuera esa persona y sintiera lo que esa persona sintiera. Estoy seguro y convencido que la vida fuera mejor, fuera una vida maravillosa. La tercera habilidad tiene que ver con narrar historia y para esto el maestro era increíble. Narraba historias que te hacían sentir como si tú fueras el autor de esa historia, como si tú fueras el protagonista. Y si nos ponemos a ver, todos nosotros estamos viviendo una historia, una narrativa. Estamos escribiendo capítulos en nuestra historia, pero podemos escribir los mejores capítulos o los capítulos más terroríficos que podíamos crear en nuestra imaginación. El maestro de maestros era un campeón, un buen contador de historias. Es insustituible e insuperable por ninguna técnica pedagógica. Se los digo, el contar historias es algo que te va recreando tú y te vas poniendo tú en esa posición que te hace y te genera
una habilidad increíble para generar mentes brillantes. Todos contamos con la capacidad de soñar, todos, de imaginarnos un mundo mejor. Podemos viajar en la historia de nuestra psiquis, podemos viajar a los lugares más recógnitos de nuestra vida. Y el maestro conocía fundamentalmente muy bien los papeles de la memoria. Por eso él sabía que nuestra mente no era un depósito de datos, un depósito de basura, sino un lugar donde podría ser estimulado para desarrollar el arte de pensar. El maestro sabía que nosotros podíamos convertir nuestra vida como aquella habitación de esa piscina y ponerle un candado y archivar recuerdos o situaciones que no nos traen ni nada satisfactorio o podrían desarrollarnos a lo largo de nuestra vida una vida más placentera. Sus enseñanzas, el maestro, sus enseñanzas definitivamente nos hacían comprender las mejores fórmulas matemáticas. Imagínense si la matemática, la química y la física fuera enseñada desde esa perspectiva. Imagínense cómo serían esos estudiantes, la cooperación social, incluiría pensamiento, mezclaríamos las emociones, haríamos de los jóvenes desarrollar pensadores, grandes pensadores. Y la cuarta herramienta tiene que ver con la habilidad de los gestos y las acciones y los hechos. Una de las cosas que tenemos que trabajar incansablemente es en contarle historias a nuestros hijos. Los hijos se acordarán de los mejores recuerdos de tu vida, de las experiencias que tú les habías podido contar. Yo me recuerdo cuando era niño las historias que le preguntaba a mi abuelo de su infancia, de su niñez, de cómo hacía las cosas. Y esas historias son las que más recuerdo, que me conectan con la experiencia. Él ya no vive, ya falleció hace muchos años, pero aún siguen los recuerdos de las historias. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ser contadores de historia. Recuerdo ahorita mismo, cuando mi hijo estaba chico, yo le contaba muchas historias y inventaba historias. Y había una historia en particular que siempre le contaba que tenía que ver con un perro que se llamaba Pared. Y empezaba a contar. Las historias todos los días eran totalmente diferentes. La historia de Pared, el perro Pared, era la historia de un perro que tenía una vida y yo iba sacando las historias. Y todas las noches me preguntaba y él mismo, juntos íbamos construyendo la historia de Pared. Pasaron los años y ya cuando era un chico más o menos bastante grande, ya a los 9, 10 años, compramos un perro. Adivinen cómo quería que le pusiéramos al perro. Pared. Así que ustedes se imaginan, ¿cómo le vamos a poner un perro Pared? Porque él en su mente había recreado momentos bellos, momentos felices a través de esas historias y quería también vivirlo con este perro. Así que bueno, le pusimos Wally, de wall, de pared en inglés, le pusimos Wally como para poder asemejar, pero tuvimos que convencerlo que Wally significaba wall, igual que significaba pared, porque él quería que se le pusiera pared al perro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incentivar las mentes de los niños, de los jóvenes, de los colaboradores, de todas las personas que nos rodeamos y convertirlas en mentes brillantes a través de historia, a través de narrativa? Pero una de las cuartas habilidades que el Señor tenía eran sus gestos, sus acciones y sus hechos. Hay un dicho que dice, más vale un hecho más que 1000 palabras. Y esto definitivamente es una realidad, porque cuando nosotros sustentamos la historia de nuestra vida a través de hechos puntuales, lo que estamos haciendo en ese momento es reforzando lo que nosotros como marca personal a los demás le estamos divulgando. No podemos tener un doble diálogo de decirle a las personas que somos tal cosa, pero tenemos otras acciones. Y el maestro definitivamente era un campeón en desarrollar esta habilidad. La mejor manera de conquistar a alguien es romper la rutina y sorprenderla seguidamente con gestos inesperados. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que si tú quieres sorprender la vida de alguien,
regálale unas rosas. Amén. Si tú quieres enamorar a alguien, dile unas palabras de elogio. ¿Qué pasaría si tú hoy te paras en la vida y dices, hoy voy a construir palabras de bien y no de mal? Hoy voy a hablar con mi boca elogios y no voy a resaltar las cosas malas. ¿Qué pasaría si nosotros, a través de nuestras acciones, a través de un regalo, a través de un abrazo, a través de una expresión, estamos sembrando en esa psiquis, en esa jardín, momentos agradables que van a ser rescatados en los momentos de dificultad? Y eso el maestro lo sabía, y por eso quería trabajar en las mentes de esos discípulos que iban a llevar en la historia el cristianismo hasta donde lo hemos llevado. Hemos estado analizando la inteligencia de Cristo desde la psicología, desde la psiquiatría y desde la sociología. Él convirtió hombres en grandes pensadores. Cristo era un gran poeta de la inteligencia. Él sabía utilizar el fenómeno RAM, el registro automático de la memoria. Él sabía que todos los acontecimientos que se estaban viviendo estaban siendo registrados en las mentes de esos discípulos. Estaban siendo registrados en su memoria. Por eso él no desaprovechaba ninguna oportunidad para mostrar a través de narrativas, a través de parábolas, a través de sus gestos, lo que él profesaba, lo que él decía. Sabía que la memoria humana no funciona como un depósito, no funciona como aquella habitación que tenía candado en esa finca. Él sabía que nuestra mente podría ser un soporte y se podía convertir en los grandes espacios para crear las imágenes más maravillosas y crear los pensadores más creativos. Es posible tener una vida adulta feliz, como les decía, después que nosotros desarrollemos estas habilidades y estos gestos. Quiero con esto terminar, pero antes de terminar esta intervención mía del día de hoy, que cómo formar pensadores brillantes o pensadores brillantes, quiero hablarles específicamente de un acontecimiento que el maestro tuvo que vivir. Jesús alcanzó niveles espectaculares de gentileza y de mansedumbre. Él nunca pidió cuenta de los errores de nadie, de ninguna persona. No recriminó ni recalcó las fallas de las personas. No inquirió a la prostituta, ni a los recolectores de impuestos les habló de una manera, ni a las personas de tercera edad. Él siempre incluía a todas las personas, a los jóvenes, hacía que los niños vinieran, a las mujeres le dio una posición privilegiada en la sociedad, y por eso, gracias a Dios, tenemos mujeres hoy brillantes que están desarrollándose en los puestos gubernamentales, en las empresas, en todo. Se están desarrollando porque tienen esa visión, por esa gran oportunidad que el maestro le dio a la mujer y le incluyó como parte de la historia. Ninguna persona lo decepcionaba. Nadie decepcionaba al maestro. Hasta el punto de poder desistir de ellas, a pesar de las críticas, la agresividad, las traiciones, las negaciones, los rechazos. Para él, cada persona valía la pena. Cada persona que está alrededor vale la pena. Aunque no la comprendamos, aunque no la entendamos, aunque ese colaborador que tenemos al lado no lo podamos entender, ese esposo que duerme a nosotros, o esa mujer que duerme al lado nuestro, no la podemos comprender, o nuestros hijos, sus comportamientos. Él nunca cuestionó nada de esas cosas. Su actitud revelaba que él tenía metas claras para sus discípulos. Él quería trabajar en la solidaridad, en el arte de pensar, en el amor mutuo, que era más importante que todo el dinero del mundo. Él sabía que eso que ellos podían brindar, no había oro que pudiera comprar esos espacios. ¿Qué pasaría si nosotros practicamos eso? Lo que el dinero no puede comprar. ¿Qué pasa si nosotros practicamos el elogio, practicamos el amor? ¿Y qué pasa si nosotros practicamos con nuestros hechos?
No solamente vamos a construir ventanas light que se van a convertir en plataformas en la mente de esas personas que estamos nosotros increpando, sino también van a ser construidas en nuestras vidas. El mayor error de Judas no fue la traición de Jesús, fue su incapacidad de proteger su emoción. Esa fue la razón principal. La facilidad de dejarse esclavizar por las ventanas Killer WP. La culpa lo estaba ahogando. El circuito cerrado de la memoria le impidió que el yo crítico no le permitiera experimentar los mejores y fascinantes momentos que había pasado con el maestro de maestros. No supo utilizar la herramienta para gestionar su emoción. Ese fue realmente el problema de Judas. Él en el comienzo estaba enfocado en que se dejó maravillar de la elocuencia de Jesús y su capacidad de conexión empática, que lo cautivó, que lo llevó a seguir al maestro. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fue desarrollando frustración porque tenía en su mente una ventana sobre un trono político. Veía a Jesús como una oportunidad que se dio la tarea de construir ventanas donde justificaran sus acciones y construyó esa plataforma que los obligó a tomar esa acción. Él no entendió jamás lo que Jesús quería. No quería un trono político, quería el trono del corazón humano. Pero lo que más me llama la atención de toda esta experiencia que les quiero contar es la actitud de Jesús, que dejaba fascinados a todos los intelectuales lúcidos fariseos y a todas las personas más sabias de su momento. Y en la última cena, Jesús anunció su muerte y dijo que él tenía el corazón partido, estaba dolido porque había uno de sus discípulos que lo iba a traicionar. Muchos conocen esa historia, pero nunca, jamás expuso públicamente al traidor. Y si tú quieres bloquear, si tú quieres de una manera bloquear el crecimiento emocional de una persona, pásala por la humillación pública. Si tú quieres bloquearle el pensamiento, humíllala públicamente y eso va a generar un pensamiento y una ventana doble P en la historia de esa persona. Y si esa persona no sabe gestionar los pensamientos, inmediatamente va a ser conquistada emocionalmente y sus pensamientos van a estar condicionados a esa experiencia. Nadie percibió lo que pensaba, solo Judas fue el único. Por eso enseguida él demostró una fuerza de serenidad brillante como el sol y le dijo sin temor, lo que pretendes hacer, hazlo deprisa. Eso fue lo único que le dijo Jesús. Stanley, por ejemplo, mató millones de personas. Fue uno de los mayores verdugos de la historia. Entre sus víctimas estaban decenas de amigos. ¿Por qué había decenas de amigos y no le importó? ¿Tenía paranoia? Era un hombre grande por fuera, pero pequeño por dentro. Jesús era un gran profesor excepcional. Aún sabiendo que sería traicionado por Judas y negado por Pedro, él lideró sus pensamientos y administró sus emociones. Protegió la memoria y le dio plena libertad. Ese acto de traición hubo más de una prueba en Jesús que estaba reconquistando a Judas. Cada acción, cada momento. Imagínense esa escena cuando Judas llega con soldados. Estaba nervioso. Se le acerca a Jesús y le da un beso porque sabía que Jesús era un hombre dócil. Sabía que era un hombre que se iba a dejar amar y sabía que solamente podía identificarlo a través de ese beso. Y yo te haría la pregunta en este momento. ¿Tú te dejarías besar por la persona que te ha traicionado o por la persona que sabes que te está haciendo daño? ¿Tú te dejarías besar por esa persona? ¿Usted ya fue traicionado? ¿Cómo se formó esas ventanas killer en su historia? ¿Y saben qué? Mis amigos y amigas, solo los amigos nos traicionan. Tristemente, solo los amigos nos traicionan porque esperamos mucho de ellos. Esperamos mucho de ellos.
Y cuando nosotros esperamos de nuestros amigos, no estamos siendo autores de nuestra propia historia, no estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones, porque nosotros no podemos generar expectativas. Tenemos que aprender a filtrar. Jesús se dejó besar por este traidor. Miró al traidor, pero lo consideró como amigo. Le dijo, amigo, ¿para qué viniste? ¿Con un beso me traicionas? Yo nada más quiero que ustedes se imaginen esa escena. Jesús estaba más preocupado por su amigo que por su traición. Estaba más preocupado por lo que Judas iba a hacer, por lo que estaba haciendo. No mintió cuando él dijo en su sermón de la montaña, en su primer discurso, que deberíamos proteger nuestra emoción y que debíamos amar a nuestros enemigos. Jesús nunca mintió cuando él dio esa charla, porque la sustentó el último momento de su vida a través de esa experiencia tan maravillosa. Solamente alguien que tiene la salud emocional excepcional y una fuerza psíquica imbatible es capaz de tomar esa actitud. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a aprender, porque hemos recibido estas herramientas para ponerlas en práctica, para poder aprender, para poder ser realmente autores de nuestra propia historia. Tenemos que reconocer y descubrir que no sabemos muchas veces proteger nuestra memoria y que nosotros algunas veces tenemos esa misma actitud que Judas. Podemos tener un currículo, aunque inconscientemente nos comportamos de una manera equivocada. Judas nunca consiguió entender ese entrenamiento educacional que el maestro le estaba brindando. Esa experiencia de esos 3 años a través del fenómeno RAN, que él estaba registrando a través de las experiencias, sensaciones intensas. Y salió de la escena de perturbado y percibió la afectación que le estaba haciendo a Jesús. El fenómeno del autoflujo tomó control de Judas, que lo invitó y lo llevó a acabar con su vida. Y eso es lo que pasa mucho con las personas que se suicidan. Y hoy, la segunda causa de muerte, mis amigos, en los jóvenes, es el suicidio. Y hoy, lo que estamos viviendo en la sociedad con esta pandemia a nivel mundial ha llevado a muchas personas a acabar con sus vidas. Porque al final no es que quieren acabar con sus vidas, quieren acabar con el dolor que sienten porque no han sabido proteger su emoción. Por eso quiero dar por terminado en este momento y invitándoles a cada uno de ustedes a que sean autores de su propia historia, que utilicen estas 4 habilidades pedagógicas para formar mentes brillantes, para que a sus hijos puedan convertirlos en grandes pensadores, grandes personas, para que esos colaboradores busquen soluciones, busquen maneras nuevas de hacer las cosas, para que se pueda desarrollar nuevas ventanas paralelas que nos hagan permitir vivir la historia que queremos. Voy a repetir nuevamente estas 4 herramientas, estas 4 habilidades. Número 1, el arte de la pregunta y la duda. Número 2, parábolas o metáforas. Número 3, narrar historia. Y número 4, gestos, acciones y hechos. Si hoy nos comprometemos en ese yo consciente a trabajar estas habilidades, a practicarlas, porque esto es un entrenamiento. Recuerden que no hemos sido educados. Sería maravilloso que desde niños la educación tuviera un vuelco, 100%, la educación se desarrollara basándose en estos 4 elementos, tendríamos una sociedad plena. Por eso la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ha querido desarrollar este tipo de programas, porque parte de sus programas, parte de la formación
que se da a todos los funcionarios, a la ciudadanía, a todas las personas. No podemos divorciar el elemento importante que somos seres humanos. Que si nosotros como seres humanos cambiamos, cambiamos el mundo. El mundo no va a cambiar si no cambio yo. Y por eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Y si no hemos podido tener esa experiencia de niños, podemos hacerlo el día de hoy, porque esa es la gran y maravillosa experiencia que el maestro nos enseña. Utilizó a 12 apóstoles, cada uno más viejo que el otro, con dificultades, con carencias, pero los convirtió en grandes hombres, brillantes, pensadores, que han impactado el mundo, que hasta se ha dividido la historia, antes y después de Cristo. Toda historia está plasmada en esta historia divina de la inteligencia de Cristo. Por eso, cuando las lágrimas que usted nunca tuvo coraje de llorar corran silenciosamente en su cara y usted siente que no tiene más fuerzas para continuar su jornada, no se desespere. Tenga coraje de ser un eterno aprendiz. Retome algunos caminos, abra nuevos atajos, aprenda la más básica y legítima lección de entrenamiento de la emoción. Recomience todo de nuevo, tantas veces como sea necesario. No importa que se caiga 7 veces, 7 veces levántese. Que usted jamás desista de la vida y no se autoabandone, incluso si el mundo se desploma sobre usted. El mundo se puede caer, y aunque nadie lo pueda comprender, que en estos momentos más difíciles de su vida, estos momentos que estamos viviendo en esta etapa de nuestra historia, quiero decirte y finalizar que podemos escribir los más bellos textos de nuestra historia. Los invito a leer los libros de Augusto Curi, los invito a seguirnos en nuestras redes y le doy gracias a la Autoridad Nacional de Transparencia de poder brindar estos webinars. Son 7 módulos. La próxima semana terminamos ya con el último módulo que se llama Autor de tu propia historia. Todo lo que hemos ido construyendo tiene que ver con llegar hasta el final, a ser autor de tu propia historia, a no permitir ni que las circunstancias, las situaciones, las experiencias de la vida escriban esos capítulos, esos bellos capítulos que tú tienes que vivir. Por eso el día de hoy le doy gracias a Antay, que ha desarrollado estos programas. Como les explicaba, nosotros dentro de la Autoridad Nacional de Transparencia brindamos múltiples capacitaciones. Este es un pedacito pequeño de todas las cosas que se hacen, pero esto no hemos querido dejarlo de alto, no hemos querido divorciarlo, porque sabemos que es el centro del corazón del ser humano. Queremos una sociedad transparente, una sociedad sin corrupción, una sociedad bella, una sociedad donde podamos construir bellos capítulos de solidaridad. Necesitamos aprender estas herramientas de gestión emocional, construir los mejores pensamientos para nuestra vida. Los invito que si no han podido participar en los otros webinars, que entren a las páginas de YouTube de Antay y ahí están los diferentes módulos que se ha ido haciendo y desarrollando. Si ha habido terminología que de pronto he explicado el día de hoy que no es muy comprensible, cuando recorran esos videos van a poder entender, y estos programas se van a volver a repetir en el tiempo. Vamos a volver a repetirlo nuevamente como parte de la invitación que nosotros tenemos que desarrollar. Les pido en este momento, si voy a contestar preguntas y respuestas del chat. Voy a ver chat. Ok, vamos a ver chat. Voy a tratar de contestar todas. Ok. Ok, buenos días. Presento Autoridad Nacional de Aduanas. Ok. Gracias a la Autoridad Nacional de Aduanas por estar aquí. Ok. Muchas gracias. Ok. Buenos días. Udelas. Ok. Me dice, no es que sea impulsivo, es que no está practicando el autocontrol. Es un músculo que se entrena con la práctica. Totalmente, y eso lo hablé en el seminario anterior, en el web, el autocontrol.
para poder desarrollar el autocontrol necesitamos practicar como levantamos pesa y desarrollamos el músculo, también tenemos que desarrollar esa parte emocional, esa construcción de los pensamientos. Ajá, buenos días, saludos de Panamá, interesante tema, Dios lo bendiga. Ok. 84 personas, interesante tema. Yo tengo un niño con Asperger y siempre quiere saber más allá desde la provincia de Los Santos. Qué interesante, ¿no? Que esas condiciones siempre son preguntadas. Y como yo les decía en mi historia, yo también era muy preguntón. No tenía ese síndrome de Asperger, pero sí preguntaba porque quería saber. Quería incorporar dentro de mi inconsciente, de mi vida, los aprendizajes para poder darle un sentido. Porque para mí era muy difícil la memorización. Es muy difícil memorizarme, es muy difícil. Entonces, la manera de poder yo aprenderlo era poder vivirlo, repetirlo. Es más, yo a veces hablo con mi esposa, ella me dice algo y yo se lo repito. Y ella hasta hace poco, tengo 25 años casado, y hasta hace poco me dice, ay, es que ahora entiendo por qué tú siempre repites las cosas, porque tú como que recreas en tu mente los pasos para que no se te quede grabado. Bueno, esas son dinámicas y herramientas que yo he ido descubriendo para poder entender dentro de mí y poder darle sentido. Ok. Ok. La historia ocurre a menudo de estudiantes. Ok, su historia es hermosa y ocurre a menudo a estudiantes etiquetados negativamente y son motivados como si hicieran producto de una experiencia de riesgo, pero fue beneficiosa en sentido para usted. Yo estoy convencido que cada historia de nuestra vida, cada momento doloroso, se puede convertir en una gran enseñanza. Es la mirada multifocal que le demos. Todos esos capítulos que hemos vivido en nuestra historia, podemos desarrollarle ventanas light y darle un sentido. Como les decía, esa ventana paralela. Nuestro sueño no puede ser asfixiado con pensamientos negativos alrededor, porque lo único que hacen es asfixiar lo que uno tiene. Entonces, tenemos que aprender. Si hoy hay maestros escuchándome, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, maestros, porque son los que estimulan el corazón de los jóvenes. Son los que hacen que esos jóvenes sean grandes personas extraordinarias. Y no se olviden que cada uno de esos niños son como un jardín fértil, donde le están sembrando las mejores rosas. Y que su trabajo es ponerle ese fertilizante para desarrollar esos grandes pensadores. Ok. Ok, nuestro Señor Jesús, con eso somos imperfectos, aún si nos amó, Él dijo bastante, mi gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente el enfoque en esta exposición. El maestro por excelencia, Universidad Tecnológica de Panamá, presente. Muy bien, muy bien. Definitivamente el maestro es el maestro de maestros y de él podemos aprender cada una de las experiencias. Excelente, motivador. Ministerio de Ambiente y Salud, muchas gracias por participar, muy bueno. Mejor maestro, felicidades. Excelente tema, especialmente porque me pone modelo de maestro de maestro. Ok, buenos días, me ha encantado la exposición, enfocada. Agradezco que nos comparte el seminario, la grabación, Autoridad Nacional de Aduana. La grabación va a quedar en el YouTube grabada, así que ahí pueden ver todos los capítulos que se fueron desarrollando en este programa en estas 7 semanas. Así que ahí lo van a poder ver. Gracias por compartir la información. Debería llevarse a las escuelas, a los maestros, a los profesores, definitivamente. Ahí es donde está. Todos tenemos que aprender, pero muy importante, y en esto se los quiero yo decir, no importa que ya estés en la vida adulta, puedes ser feliz y puedes autoentrenarte con estas herramientas. ¿Me puede repetir dónde busco los YouTube? Antai Panamá, puede conectar. Antai Panamá, profesora Noris Acosta. Muy bien. Puede acceder a los videos a través del canal de YouTube a nombre de Paul Donato también. Ahí se ven algunos canales, también yo los subo, pero en la Autoridad Nacional de Transparencia lo puede ver. Ajá. Ok, yo quisiera que todos mis compañeros entiendan eso. Definitivamente, esto es un tema de aprendizaje. Cuando uno se da la oportunidad de aprender, de conocer, es como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leo los libros del doctor Augusto Curi, un psiquiatra, durante 20 años fue estudiando la inteligencia de Cristo y él se declaraba que era ateo. Pero a medida que fue estudiando
la inteligencia no pudo rebatir de que había algo extraordinario en ese hombre, el único hombre de la historia. Y eso le devolvió la capacidad de entender. Y sabe que donde la fe entra, la ciencia calla. Hay cosas que son inexplicables, no la vamos a poder entender y hay que mirarla con los ojos de la fe. Pero cuando la ciencia incurre, entonces él quiso estudiar de esa área, ¿no? Buenos días de la Fiscalía General. Muy bien. Muy bueno, muy los servidores públicos. Es que estamos llamados a ser buenas personas. Ese es nuestro llamado. Tenemos que construir una sociedad buena, una sociedad, y eso se construye desde el corazón, desde el centro de nuestro ser. Dos palabras que no pueden faltar. Muchas gracias. El Ministerio de Relaciones Exteriores, muy bien. Centro Educativo de Ugaba, Chiriquí, presente, muy bien. ¿Cómo hago para llevar algún día a mi escuela? Bueno, me llaman y con mucho gusto vemos cómo coordinamos para poder estar allí presencialmente. Bueno, ahorita es un poco difícil, pero llegará su momento. Pero no podemos dejar que nada ni nadie nos robe los sueños. Tenemos que utilizar las herramientas, tenemos que utilizar estas plataformas para poder hacerlo. Buenos días, estoy muy de acuerdo con estas habilidades a través de nuestra experiencia. Muy bien. Agradecida de la motivación, usando como ejemplo el maestro. El IFARU, muy bien. Orientación, módulos de YouTube, muy bien. Orientadora, excelente tema. Orientadora. Bueno, no tengo más preguntas y más solamente agradecerles a cada uno de ustedes por haber tomado este espacio de su vida para aprender estas experiencias, por permitirme estar en sus oficinas, en sus casas, pero principalmente en sus corazones. Les agradezco mucho haberme permitido poder compartir las historias de mi vida, historias y mis aprendizajes, estas experiencias, y los invito a que la próxima semana puedan participar en este último módulo que lleva como título Autor de tu propia historia. Todo lo que hemos ido haciendo ha sido enfocado a poder ser autores intelectuales de nuestra historia y escribir los mejores capítulos de nuestra vida. Así que muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar, y gracias nuevamente a Antay por tomarse el trabajo, tomarse la inquietud de construir una sociedad sana, justa, transparente, ética y de valores. Y solamente lo podemos hacer, nuevamente repito, a través de nuestro ser, a través de nuestra experiencia. Así que muchas gracias a todos, me despido nuevamente y nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Que Dios me los guarde y me los bendiga a todos. Muchas gracias.